Hoy conocemos el proyecto Quijote del IAC. En Canarias 2.0 hoy hablamos de ciberseguridad doméstica. Nueva herramienta para mejorar la atención de los pacientes diabéticos. Gran final de Ciberlandia 2016. El proyecto Quijote estudia el fondo cósmico de microondas. El experimento Quijote es un proyecto liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, en el que participan el Instituto de Física de Cantabria y dos universidades británicas, la de Manchester y la de Cambridge. Es el último de una serie de instrumentos que se han instalado en el Observatorio de Izaña desde los años 90 para estudiar lo que conocemos como el fondo cósmico de microondas. Este fondo cósmico de microondas es una radiación que es un remanente, o fue producida durante los primeros instantes del universo, y es un remanente de la gran explosión, del Big Bang, la gran explosión que dio origen al universo. Y mediante el estudio de esta radiación, de lo que conocemos como el fondo cósmico de microondas, podemos estudiar o acceder a las características de las propiedades físicas del universo en sus primeros instantes. En particular, esta radiación se formó cuando el universo tenía 300.000 años. Esto es un tiempo muy corto, muy pequeño en la vida del universo, que actualmente conocemos que es 13.700 millones de años. El proyecto Quijote está formado por dos grandes telescopios de 5 toneladas cada uno y 3 conjuntos de detectores. La gran parte de esa tecnología se ha desarrollado aquí. ¿Qué significa se ha desarrollado? Bueno, pues un instrumento astronómico pasa por una serie de etapas, casi siempre similares. Parte de una idea conceptual, que normalmente viene de un grupo científico que quiere hacer un tipo de ciencia, un tipo de observación. Y de esa idea conceptual, que se genera normalmente en el instituto, necesitamos pasar a un diseño de instrumentación, a un diseño tecnológico. Ese diseño se hace aquí, un diseño mecánico, un diseño electrónico, un diseño de software, todos los componentes. Piensen que estamos hablando de instrumentos que no se pueden comprar ni en ningún bazar, ni por internet, ni siquiera a nivel de componentes. Es difícil encontrar ese tipo de componentes en la industria, porque son cosas tan específicas que no están desarrolladas para la tecnología doméstica. Entonces tenemos que diseñar hasta dónde se pone el último tornillo. Tenemos que pensar a la hora de diseñar que ese tornillo lo vamos a tener que quitar, que no se puede caer, que no se puede oxidar. La electrónica que se implementa tiene que soportar las condiciones ambientales del observatorio, que podemos tener humedades del 100% a humedades bajísimas, condiciones de presión, de temperaturas muy cambiantes. Normalmente los sistemas comerciales no están diseñados para eso. Entonces, eso significa mucha complejidad a la hora de diseñar y fabricar esa tecnología. Es única, son prototipos. Las bajas temperaturas con las que trabajan estos instrumentos suponen todo un reto de diseño y fabricación. La señal de microondas del fondo cósmico de radiación que queremos detectar es realmente débil, es muy débil. Por eso los amplificadores de señal tienen que estar a una temperatura muy baja, porque cualquier elemento que esté caliente puede generar ruido. Entonces todo lo que está dentro del instrumento se enfría, y en concreto los amplificadores deben estar a 20 Kelvin, que son menos 253 grados centígrados. Eso es un reto a la hora de hacer un instrumento. La temperatura, llegar a esas temperaturas, pues significa un diseño. Tenemos expertos en criogenia que hacen ese diseño y por supuesto luego tiene que funcionar, luego tiene que realmente llegar a esa temperatura. Si no llegamos a esas temperaturas no somos capaces de observar la señal que queremos observar, es demasiado débil.
Todo el diseño del experimento Quijote se ha realizado en el Instituto de Astrofísica de Canarias, el montaje también, aunque algunas piezas han sido fabricadas por otros laboratorios. En el caso de los instrumentos de Quijote, los que van, cuando hablo de los instrumentos hablo, digamos, del objetivo que va en el telescopio. Por un lado está el telescopio, que podemos hacer el símil, por ejemplo, con una cámara fotográfica, que sería el chasis de la cámara, y luego está el instrumento, que sería el objetivo, ¿no? Todos esos instrumentos, que en el caso de Quijote son 3, según el rango de frecuencias en el que observe, tenemos 3 para cubrir todo el rango en el que queremos observar. Esos 3 instrumentos se han diseñado aquí en el Instituto de Astrofísica. Muchas piezas se han fabricado también. Nosotros, nuestro poder de fabricación es limitado, nuestros talleres pues son pequeños, fabricamos piezas pequeñas, de precisión, pero cosas muy grandes tenemos que fabricar fuera. Y entonces cuando contratamos empresas que normalmente son españolas, si las encontramos, para que fabriquen las grandes piezas que nosotros en los talleres no podemos fabricar. Pero quitando esas piezas, básicamente por tamaño, casi todo se fabrica aquí, en concreto en este proyecto. Y también, por supuesto, como dije al principio, la Universidad de Cantabria ha desarrollado toda la parte de polarización que lleva el instrumento. Eso se ha desarrollado allí. Ellos han fabricado muchas piezas, nosotros también aquí, y en colaboración con ellos hemos desarrollado este instrumento. Una vez se fabrica, todavía queda mucho por hacer. Hay que ensamblarlo, tienes todas las piezas por separado, tienes que ensamblar cada una de ellas, hay que probarlo, hay que comprobar que funciona. Primero aquí en laboratorio, normalmente se hacen pruebas en laboratorio y luego se hacen pruebas en el observatorio. Luego hay una fase de pruebas en el observatorio y cuando todo está terminado, entonces ya se entrega el instrumento, digamos, al grupo de ciencia para que lo explote, para que observe con él. ¿Y qué es lo que va a observar el grupo de ciencia del experimento Quijote? El proyecto quiere confirmar la teoría de la inflación del universo, que supondría un hito histórico para la física. En particular estamos tratando de confirmar una predicción de lo que se conoce como el modelo de la inflación. Este modelo lo que se basa en una predicción, que es que el universo experimentó una inflación, una expansión muy acelerada durante sus primeros momentos. Entonces, una serie de estudios teóricos al finales de los años 90 se dieron cuenta, predijeron que debía haber una señal específica en lo que conocemos como la polarización del fondo cósmico de microondas, que es la que en experimentos como Quijote quieren detectar. Entonces, esto es la confirmación de esta predicción sería un hecho de una relevancia e importancia extraordinaria para la física. De hecho, todo el mundo reconoce que esa confirmación, esa detección sería premiada con un premio Nobel. El experimento Quijote es único en Europa, pero tiene que competir con otros proyectos internacionales que también trabajan en la misma línea de investigación. Quijote es el único experimento europeo liderado por Europa de este tipo que se ha construido, pero hay una serie de experimentos americanos liderados por universidades o institutos estadounidenses del orden de 7 u 8 que también han sido desarrollados para intentar realizar esta medida. Estos experimentos, algunos de ellos están localizados en el Polo Sur, que es otro lugar muy bueno para observaciones de este tipo gracias a la sequedad de la atmósfera en el Polo Sur, y otros en el desierto de Atacama en Chile. Ahí también hay una serie de experimentos que están intentando realizar esta misma medida. Para que las observaciones sean un éxito, es fundamental que la instrumentación sea muy precisa. El proceso de montaje y fabricación debe ser minucioso, también el transporte al observatorio y la instalación. Antes trabajábamos con telescopios de 1 o 2 metros, ahora ya estamos hablando de telescopios de clase 10 metros, como el GTC. ¿Qué significa eso? Pues que la instrumentación ha pasado de 1 tonelada a 10 toneladas. Manipular esa instrumentación, que además dentro tiene mecanismos de mucha precisión, es complejo. Entonces, una vez tienes todo el instrumento terminado, el proceso de montarlo en el telescopio es delicado. Es delicado, bueno, solo el proceso de transportarlo, tanto al observatorio del Teide
como al del Roque de los muchachos, el transporte es delicado. Hay que diseñar sobre qué plataforma, con qué amortiguación, y siempre da mucho miedo. Y luego ponerlo en el foco del telescopio. Normalmente eso está en alto, tienes que manipularlo con grúas, las aceleraciones con las que trabaja la grúa tienen que estar controladas por lo que comentaba, ¿no? Por toda la tecnología de precisión que tiene en el interior. Esos montajes son complejos. El Instituto de Astrofísica de Canarias cuenta con profesionales e instalaciones de gran prestigio internacional y recibe encargos para diseñar y construir instrumentación para instituciones de otros países. Lo más complejo de los instrumentos realmente no es fabricarlos. Lo más complejo de los instrumentos es diseñarlos para que cumplan la función que tienen que cumplir, para que tengan la vida de observación que necesitan, para que cumplan las especificaciones científicas para las que están ideados. Ese trabajo siempre se hace aquí. El trabajo de diseño lo hacen aquí ingenieros que trabajan en el Instituto de Astrofísica. Muy pocas veces se contrata ingeniería de diseño. Y luego toda la parte del ensamblaje, las pruebas, la integración en los telescopios, todo eso también se hace aquí. De hecho, hacemos instrumentos para otras instituciones. No solo hacemos ahora mismo instrumentación astronómica para nuestros observatorios. Creo que el Instituto de Astrofísica de Canarias tiene un prestigio ya a nivel internacional desde el punto de vista de la instrumentación, que incluso recibimos ofertas para diseñar y fabricar instrumentos para otros observatorios. Y todo diseñado por profesionales de las islas. Un nuevo ejemplo que demuestra la calidad de la investigación y el desarrollo de tecnología en Canarias. Igor Lukic nos advierte de los nuevos ciberdelitos. El mercado de los electrodomésticos avanza a pasos agigantados. Ya podemos disponer de aparatos inteligentes que, conectados a Internet, han sido diseñados para hacernos la vida más fácil. Lavadoras que nos avisan de que se nos está acabando el detergente. Neveras que directamente hacen un pedido online en el supermercado porque han detectado que hace falta comprar leche. O robots de limpieza y televisores que automáticamente se conectan a Internet para descargarse las últimas actualizaciones. Esta nueva tecnología a nuestro alcance hace que los electrodomésticos sean más eficientes, pero su conexión a Internet los hace vulnerables a un ciberataque, porque el riesgo de ataque informático ha dejado de ser algo exclusivo de los ordenadores, móviles o videoconsolas para afectar al ámbito doméstico, y es necesario tenerlo en cuenta para evitar sustos inesperados. Los peligros que se pueden encontrar con los dispositivos Internet of Things, que está de moda el término, pero para que los oyentes lo entiendan, simplemente son dispositivos inteligentes que se suelen conectar a Internet para informarte, pues como bien sabemos, de que a lo mejor la tele necesita una actualización o que la nevera detecta inteligente que necesitas reponer un cierto producto y que se te conecta al supermercado que tú has elegido y que te haga la compra. Es decir, hacernos la vida más fácil a través de la tecnología. Hasta ahí todos son ventajas. En el momento que se convierte en una gran desventaja es la seguridad, porque normalmente en nuestra casa no tenemos ningún mecanismo de seguridad complejo de Internet, es decir, tenemos una Wi-Fi, conectamos estos dispositivos y confiamos ciegamente de que el fabricante y de que las comunicaciones que utilizamos son seguras. Si sufriéramos un incidente de seguridad de este tipo, pues imagínense, si tenemos una tarjeta de crédito mal configurada en la nevera sin un mecanismo de seguridad, ante una incidencia que podríamos tener, nuestra tarjeta de crédito acabaría en manos de un ciberdelincuente. Lo mismo ocurre en el resto de dispositivos, es decir, perderíamos nuestra privacidad. Si tenemos las cámaras que enfocan nuestra actividad en casa y tienen micrófono, imagínense que una conversación privada en un salón por la tarde saliese a la luz de una persona u otra. Es decir, tengan en cuenta que cada vez que conectan un dispositivo en casa tienen que al menos preguntarse qué tipos de seguridad existen para implementarla. No vale con conectarla y olvidarse del dispositivo.
Como tu tarjeta de crédito que dices, oye, ¿está en mi cartera? Pues que esté en mi cartera. Como cierro con llave mi casa, pues cierro la llave con casa. Tienes que tener, es casi higiene. ¿Me lavo los dientes? Me lavo los dientes porque tiene que ser ya un hábito. No puede ser, me compro esta cámara, la conecto, siguiente. Tienes que pensar, oye, ¿a qué me expongo? El problema está en que la ciberseguridad aplicada a estos electrodomésticos inteligentes no avanza con la misma rapidez y nos hace estar expuestos. Y sobre todo, los ciudadanos no estamos concienciados de que estos nuevos aparatos de última generación suponen una brecha de entrada por la que pueden acceder los ciberpiratas a nuestros datos más personales. Siempre debemos tener conciencia de nuestro derecho de réplica, no pulsar sin pensar todas las ventanas que se abren en nuestro dispositivo. De esta forma, usando la lógica y estando muy atentos, podemos detectar posibles ataques cibernéticos y evitar daños indeseados. El Servicio Canario de Salud impulsa la aplicación del sistema CONOCIDIET. Ruimán Brito es enfermero e investigador del Servicio Canario de Salud. Dirige un proyecto que busca desarrollar instrumentos específicos para medir qué conocimientos tienen los pacientes diabéticos sobre su enfermedad, especialmente en términos nutricionales. De esta forma, los enfermeros de atención primaria podrían realizar una atención más personalizada a cada paciente. Es necesario generar nuevos instrumentos que permitan medir de forma válida y fiable pues determinados aspectos de la práctica asistencial. En este caso el tema de la diabetes en Canarias, bueno, una de las enfermedades más prevalentes y por tanto que generan mayor demanda asistencial para las enfermeras, ¿no?, de atención primaria, de todos los ámbitos, pero en nuestro caso en particular de atención primaria. La diabetes está muy asentada e implantada en Canarias desde hace tanto tiempo por nuestra cultura alimentaria. Desde los centros de atención primaria, los profesionales del cuidado como enfermeras, enfermeros, pues debemos insistir en los motivos que nos llevan, ¿no?, como población canaria a incumplir o a descuidar, ¿no?, aspectos de alimentación centrados en el problema del azúcar, ¿no?, como comúnmente se reconoce. El equipo de investigación liderado por Ruimán Brito ya ha creado un sistema para comprobar los conocimientos sobre la dieta que tienen los pacientes diabéticos. Se llama CONOCIDIET. A partir de una clasificación estandarizada de lenguajes de cuidado, que a nivel internacional se están también utilizando mucho, se planeó la construcción de este instrumento que recibe el nombre de conocimientos en diabetes o CONOCIDIET, ¿no?, CONOCIDIET. En este proyecto estamos colaborando enfermeras del área asistencial, del área de la investigación, del área de la docencia, incluso del área de la gestión, de diferentes comunidades autónomas, ¿no?, empezando por Canarias, que la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, el Servicio Canario de la Salud, es un poco la institución responsable de la ejecución de este proyecto de investigación. Aparte de los profesionales del Servicio Canario de la Salud, de nuestra área de salud de Tenerife y el área de salud de La Palma, que también está colaborando, están participando enfermeras de la Universidad Autónoma de Madrid, enfermeras de la Universidad de Cádiz y del área asistencial también en la Comunidad de Madrid. En Extremadura también hay compañeras participando en el proyecto de investigación y en Asturias, en la Universidad de Oviedo. Los profesionales de enfermería que participan en este proyecto ya están empezando a utilizar el CONOCIDIET con sus pacientes en los centros de atención primaria. Estamos ahora en fase de campo, iniciando la fase de campo, la recogida de datos con los primeros pacientes. Hemos pasado en el año anterior por la fase de construcción, ¿no?, revisión, búsqueda bibliográfica, construcción del instrumento, discusión por expertos. Y ahora, a inicios de 2015, primer cuatrimestre, estamos comenzando a pilotar con los primeros pacientes diabéticos. El cuestionario en sí mismo está formado por preguntas de respuestas sencillas, es decir, verdadero o falso, ¿no? Se le pregunta al paciente diabético, pues bueno, si surge un viaje y usted no tiene organizada la alimentación de ese día, pues puede acudir a un centro y consumir, pues,
cualquier tipo de alimento que se encuentre. ¿Verdadero o falso? No, pues falso, es un ejemplo, ¿no? No es ningún enunciado concreto que tenga nuestro cuestionario. ¿Verdadero o falso? ¿No? Entonces, en función de las dimensiones que comporten las distintas áreas del instrumento que tengan relación con los conocimientos en diabetes, ¿no? Pues las necesidades de educación sanitaria, en este caso, serán diferentes. Con esta investigación, este equipo quiere mejorar los registros enfermeros existentes para lograr la mejor atención posible a los pacientes diabéticos y contribuir a la mejora de su estado de salud. Registros enfermeros que hablan de los cuidados que la población se presta a sí mismo, en este caso, para el cuidado de su diabetes, son todavía demasiado imprecisos, ¿no? Como para determinar de forma exacta qué tipo de intervención, ¿no?, debiéramos prestar a esos pacientes. No quiere decir esto que las cosas no se hayan estado haciendo bien, no es este mensaje ni mucho menos el que queremos mostrar, sino que es posible hacerlo mejor, ¿no? Y trabajando en la validación científica y en la construcción de este tipo de instrumentos que son precisos y exactos para la medida ante cualquier paciente diabético, ¿no?, es posible aumentar la excelencia en los cuidados que prestamos en los centros de atención primaria. Ruimán Brito resalta la importancia de que los enfermeros participen en proyectos de investigación en cuidados de los pacientes. En la parte que nos toca aportar, ¿no?, como granito de arena en el campo de la investigación en cuidados, estamos convencidos porque estamos viendo constantemente enfermeras que tienen muchísimo potencial, ideas de investigación y trabajo concienzudo, ¿no?, sobre la investigación en cuidados. Un poco estamos queriendo resaltar la importancia de que las enfermeras se sumen, ¿no?, nos sumemos a este área de investigación que es tan importante y determinante para las necesidades que la propia población tiene. Los científicos dicen que hay un gen que nos impulsa a viajar. AB, The Travel Brand. Escucha tu gen B. Fuerteventura, sede de una jornada práctica de reflexión robótica. Recientemente se ha celebrado en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura la fase final de Ciberlandia 2016. Este programa formativo está dirigido a los centros escolares. Los alumnos deben superar un reto propuesto por la organización mediante el uso de la robótica y las nuevas tecnologías. Este año el reto está inspirado en un pueblo de Noruega, en el Valle de Rjukan, que han desarrollado un proyecto tecnológico para tratar de dar solución a un problema que tienen ellos allí, que es la escasez de sol. Este pueblo está situado en la profundidad de un valle. En el sol de invierno, que es un sol más bajo, resulta que el pueblo, sobre aproximadamente las 3 de la tarde, ya es de noche. Entonces, ellos desarrollaron una serie de heliostatos que permiten llevar el sol desde lo alto de la montaña a la profundidad del valle. Estos espejos se van moviendo según la posición del sol y van iluminando un punto estratégico, en este caso, pues el centro del pueblo. Pues inspirado en esta idea, hemos desarrollado pues todo el reto de Ciberlandia 2016. Este año han participado en Ciberlandia 240 alumnos de 9 centros educativos de Fuerteventura. Está dirigido tanto a alumnos de primaria como de secundaria. Los centros de secundaria tienen que cumplir con la misión de iluminar unos puntos estratégicos del pueblo, que son unos puntos de aprovisionamiento energético. Van cargando una serie de pilas, que son unas pilas que a continuación, cuando llega la noche, los centros de primaria con unos robots con pinzas tienen que ir a cargar esa pila y llevarla, transportarla hasta el punto de suministro energético. Será entonces cuando este pueblo empiece a iluminarse poco a poco. En función de los centros que cumplan el reto, pues se iluminarán unas zonas o se iluminarán otras. Los alumnos aprenden a programar sus robots. Además, trabajan conceptos de mayor complejidad, como el paralelismo de instrucciones, las variables o el encapsulado de funciones. Y todo ello a través de la realización de actividades eminentemente prácticas. Se proponen diversas actividades. Una de ellas pues era el manejo de la herramienta de software libre OpenRoberta. Otra actividad consistía en construir
una maqueta inspirada en el Valle de Ruicán. Como verán, está construida pues con diversos elementos, materiales, que son también contenidos que trabajan en la asignatura de tecnología. Ellos concretamente pues han aprovechado y esta actividad han incorporado el uso de impresoras 3D que están trabajando en el centro. Esta otra maqueta, por ejemplo, es del CIP La Oliva, de primaria. Este año Ciberlandia cumple su 4ª edición. Esto empezó hace 4 años ya con un proyecto en el que participaron en una experiencia piloto 6 centros y nos encontramos 4 años después con una participación solo en esta edición de 43 centros escolares, más de 1.200 escolares. Y ese es el objetivo de Ciberlandia. El objetivo de Ciberlandia realmente es, en este caso, despertar en primer lugar vocaciones científicas, hacerla desde edades tempranas, que es donde, digamos, hay que despertar esas vocaciones científicas, y además hacerlo con entusiasmo, con un personal cualificado y formado para conseguir retos como el que acabamos de ver en esta final, retos complejos donde tanto los chicos de primaria como los chicos de secundaria han conseguido resultados impresionantes. Los alumnos han demostrado todo lo que han aprendido en estos meses en la fase final de Ciberlandia. Estamos haciendo un recorrido donde tienes que coger una pila energética y llevarla hasta un punto determinado. En este caso es una plaza donde la tienes que dejar. Esta es la plaza del Valle de Ruicán en Noruega, y se supone que hay unos heliostatos que antes de que nosotros cojamos la pila, pues la han cargado por la luz del solar que se refleja. Y para que haga el recorrido tiene que hacer una programación con diferentes bloques, y también hay como un semáforo que te indica si la plaza está ocupada o no. Nosotros con nuestro programa recibimos una señal de un ordenador y nuestro robot tiene que realizar la acción. Depende la información que reciba. Con este podemos realizar que haga giros 360 grados, el espejo puede subir y bajar, y por ejemplo cuando recibe la información 2, el robot tiene que hacer un giro de 180 grados y ir haciendo un barrido de arriba y abajo. Los profesores ratifican el éxito de esta iniciativa y aseguran que gracias a estos ejercicios prácticos, los alumnos han demostrado una gran motivación por la ciencia y muchas ganas de aprender. Pertenecemos al Colegio Pablo Neruda y como directora pues me siento muy orgullosa de estar hoy aquí con el alumnado en este proyecto, en este taller que ellos han llevado a cabo conjuntamente con alumnado de otros colegios de Puerto del Rosario y con institutos. Para ellos es algo normal el hecho de comunicarse o de prestar nuevos servicios como estos de la robótica, sobre todo los drones, todo este tipo de cosas que hemos estado observando hoy en las diferentes charlas, pues a ellos les han hecho sentirse especialmente motivados, porque de hecho no hablaban, estaban todos pendientes de lo que se estaba allí hablando y viendo las posibilidades que se presentan a través de estas nuevas tecnologías. Ciberlandia 2016 ha contado con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Cabildo de Fuerteventura, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Agencia Canaria de Investigación e Innovación. El proyecto de Ciberlandia es una actividad a la que queremos apostar porque trae la ciencia, la innovación a la gente más joven, distintos profesores, en este caso ingenieros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, acercan sus conocimientos a los distintos centros de la isla en proyectos que además son proyectos reales que se pueden desarrollar de forma real en distintos sitios. Una nueva oportunidad de que los centros educativos se abran al nuevo mundo que para los chiquillos ya es normal, al mundo de la investigación, a partir de la curiosidad y de aprovechar todo lo que la robótica y las nuevas tecnologías, en resumidas cuentas, facilitan para, pues, además de un nuevo tipo de enseñanza, pues experimentar y en lo concreto abrir vocaciones que tengan que ver con este apasionante y cada vez más interesante y con más salidas mundo. En materia de tecnología, en materia de programación, esas son las últimas tendencias, es decir, que los chicos, que los centros educativos aprendan a base de proyectos prácticos, donde aparte de hacer cosas, aprendan y lo hagan de una manera entretenida. Eso es lo que estamos intentando, incluso de la propia agencia, hacer por toda Canarias.
En esta fase final de Ciberlandia, los alumnos también disfrutaron de 2 charlas tecnológicas llamadas Reflexión Robótica, en las que se les dio formación de animación 3D y drones, entre otros temas. Un avión de este tipo es inestable por naturaleza. Tú sueltas el mando y el avión acaba por caerse en algún momento, ¿vale? Entonces, la primera labor y más compleja era que el ordenador tenía que estabilizar al avión. Para eso tienes que ponerle sensores, ¿vale? Para permitir que el avión pueda volar en línea recta, pueda hacer un giro y pueda volar de manera controlada. Una vez que ya tienes ese control sobre el avión, entonces sí que te puedes plantear, voy a ponerle un GPS y voy a decirle que vaya de aquí a aquí. Todos los centros educativos participantes recibieron una placa acreditativa de Ciberlandia 2016 y los alumnos regresaron a casa con nuevos conocimientos y ganas de aprender más ciencia y tecnología. K Electrónica, tu tienda de mundo 3D y robótica tipo Arduino, ha patrocinado este programa. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.